Bienvenidos a este episodio especial, donde 8 voces dialogarán sobre un tema urgente en la educación, el burnout docente, un síndrome que, aunque a veces se invisibiliza, afecta a miles de maestros en todo el mundo. Hoy hablaremos de qué es, por qué aparece, cómo impacta en la escuela y qué podemos hacer para enfrentarlo. Para empezar, quiero compartirles un dato. La UNESCO reporta que en América Latina más del 50% de los docentes ha sentido agotamiento extremo en los últimos 5 años. Y no hablamos solo de cansancio físico, sino de un desgaste emocional profundo. Antes de escuchar las voces de nuestros invitados, les pregunto, ¿qué imagen se les viene a la mente cuando escuchan burnout docente? Para mí, es un profesor con la mirada apagada, que entra al aula sin ilusión, aunque ame lo que hace. Yo pienso en un colega que antes proponía proyectos y ahora apenas y cumple con lo básico porque ya no puede más. En mi caso recuerdo que una tarde me quedé dormida corrigiendo exámenes con la cabeza sobre el escritorio. Justo eso queremos visibilizar hoy. Vamos por partes y hagamos un diagnóstico más claro del problema. El burnout docente es un síndrome de desgaste profesional. Se caracteriza por 3 elementos: agotamiento emocional, despersonalización y una sensación de baja realización personal. Surge cuando la carga de trabajo, la presión administrativa y la falta de apoyo sobrepasan al maestro. En las escuelas lo vemos constantemente, docentes que piden licencias médicas, que muestran irritabilidad o que dejan de innovar en sus clases. Todo esto afecta el clima escolar y por supuesto el aprendizaje de los alumnos. Yo lo he sentido, hay días que no puedo más entre planificaciones, papeleo, clases y reuniones. Llego a casa sin energía y lo peor de todo es la sensación de sentir que algo falta. Bueno, pues coincido demasiado con la compañera, pero creo que también es importante resaltar el tema de reconocimiento, ya que muchas veces todo el esfuerzo docente pasa muy desapercibido y esa falta de valoración social pesa realmente mucho para todos los docentes. ¿Podrían compartir una anécdota concreta de cuando sintieron que estaban al límite? Recuerdo que una ocasión pasé 3 días haciendo materiales para un proyecto innovador y cuando llegué a la dirección y entregué mi trabajo, la respuesta fue que faltaba agregarlo en un formato oficial. Ahí sentí que todo mi esfuerzo no servía de nada. Pues en mi caso, una vez un padre de familia vino a mi escuela y me reclamó porque su hijo no había sacado la calificación que él esperaba, tanto el papá como el niño. Y pues de repente a mí me llaman a la dirección y me llaman la atención por esta situación. Entonces en ese momento pasó por mi mente tantas cosas, entre ello pues todo el tiempo que yo había invertido al darle pues la realimentación personalizada al niño. Pero pues en lugar de yo poder defenderme o cada que yo quería defenderme, simplemente la conversación tornaba y regresaba a únicamente a que yo no había hecho lo suficiente para poder apoyar y sacar adelante a ese pequeño. Esos son claros ejemplos de cómo el burnout no aparece de un día para otro, sino que es la suma de pequeñas experiencias de desgaste. Ahora pasemos al impacto. ¿Qué ocurre en la comunidad escolar cuando un docente atraviesa burnout? Como estudiante lo notamos mucho. Cuando un profesor está cansado o desmotivado, la clase se vuelve tediosa o repetitiva. Recuerdo una vez en una materia, un maestro solamente llegaba a dictar. Nosotros sabíamos que el maestro tenía los conocimientos necesarios para aportar sus conocimientos, mas sin embargo no lograba transmitirlo. La mirada de una madre. Recuerdo cuando mi hija me comentaba, hoy notamos al docente un poco triste. Le hicimos muchas preguntas y casi no nos contestó ninguna. ¿Qué pasa como nosotros como padres de familia buscamos siempre que un docente dé el 100%, sin importar
si pasa algo en su vida o tiene algún problema. ¿Qué pasa cuando un docente pasa un mal rato? Él tiene que dar vuelta a esa hoja y llegar con sus alumnos para dar el 100, siempre motivado, siempre buscando herramientas idóneas para que nuestros hijos aprendan, que nuestros hijos den el 100 día con día. Además, cuando los docentes están desmotivados, también baja el rendimiento de los estudiantes y los padres de familia empiezan a presionar más a la escuela. Es un círculo al final de cuentas que termina afectando a toda la comunidad escolar. Y ojo, esto no es solo una percepción. Como investigador me he percatado de que hay estudios que demuestran que el burnout docente se correlaciona directamente con menor rendimiento académico en los alumnos. Entonces hablamos de un problema que no se queda en el maestro, se expande y toca a todos. Bien, pasemos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer? La investigación nos ofrece varias estrategias. Primero, el autocuidado, talleres de respiración, meditación, actividad física. Segundo, la gestión del tiempo, reducir actividades administrativas duplicadas y usar herramientas digitales. Yo añadiría la creación de comunidades de apoyo, círculos de diálogo, mentorías entre pares, espacios de convivencia. Cuando los docentes comparten experiencias, descubren que no están solos. Eso es clave. A veces basta que un colega te diga, a mí también me está pasando lo mismo, para sentir un poco de alivio. Claro, y también es súper mega importante, o considero yo que también es fundamental, que se implementen todas estas políticas y que sean claras desde el inicio y empezando desde la parte alta, desde nuestros directivos, ya que considero que no solamente se trata de resistir, sino de cambiar toda esta cultura institucional que a veces tenemos. Exactamente, como directivos debemos aprender a simplificar los procesos. A veces pedimos reportes duplicados. También necesitamos empezar a reconocer públicamente el trabajo de los docentes. Un simple gracias en una reunión cambia el estado de ánimo. ¿Y por qué no? Como familias podemos apoyar, reconocer la labor docente, porque es una hermosa profesión en el cual un docente va a ser el que va a guiar a nuestros hijos por el buen camino. Nosotros como estudiantes debemos demostrar más interés sobre la clase, poner más atención cuando el maestro esté explicando algún tema en específico, ser más participativos. Sí, creo que eso motivaría a los maestros para que ellos tengan una mejor eficiencia en diseñar una clase. Déjenme plantear una pregunta. ¿Y qué pasa cuando la escuela no tiene recursos para implementar talleres o contratar apoyos externos? Se puede empezar con lo básico, organizar pequeños grupos de acompañamiento entre maestros, promover pausas activas en las clases, usar recursos gratuitos en línea. No siempre se necesita mucho dinero, sino voluntad. Imaginémonos cómo sería una escuela ideal libre de burnout. Para mí sería un lugar donde valoren tanto la creatividad como los resultados. Algo ideal sería donde ese trabajo en equipo sea real y no solamente un discurso bonito. Donde los profes lleguen con ganas y contagien su entusiasmo. Donde se reconozca el esfuerzo incluso en lo pequeño. Y donde el bienestar no sea un añadido, sino parte central de la política educativa. Antes de despedirnos, les pido a cada uno una frase corta para los docentes que nos escuchan. No estás solo y pide ayuda cuando la necesites. Tu trabajo transforma vidas, aunque a veces tú no lo veas así.
Tus clases hacen la diferencia en nuestro futuro. Gracias por educar con el corazón. Cuidar de ti es cuidar de la escuela. La investigación lo confirma. Docentes sanos, escuelas sanas. Tu bienestar es tan importante como el de tus estudiantes. Hoy escuchamos diferentes perspectivas, docentes, estudiantes, familias y expertos, y todos coincidimos en algo. Cuidar al maestro es cuidar la educación. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Hasta el próximo episodio.